Bueno, os cuento algo. Disculpadme que la semana pasada, ya sabéis que a mí todas las semanas me encanta compartir con mis valientes butterflies a alguien, alguna persona que a mí me ha inspirado, que a mí me ha motivado, que a mí me ha enseñado, ¿no? Siguiendo este canal que a mí me gusta llamar Lo que aprendí de ti. Y hoy tenemos a una autora que me encanta, que tengo mucha ilusión de poder compartir contigo, porque es auténtica. Ya sabéis que yo promulgo autenticidad y qué mejor que esté entre mis invitadas, pues una autora que si algo se puede destacar de ella es realmente que es una mujer de verdad auténtica. Y vamos a empezar a hablar. ¡Ay, sí! Hola, preciosa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Bien, bien. Mira, me hizo mucha gracia que cuando fuimos a preparar la entrevista le dije, Eva, te mando unas preguntas y tal. Me dijo, no, 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 nada, nada. Nosotros vamos a ir a fluir. Yo no me preparo nada y voy a fluir en el momento. Y dije, wow, me encanta. Así vamos a poder hablar y vamos a fluir las dos con lo que surja. Genial. Me encanta. Bueno, a mí me encantaba, bueno, a todas deciros que este libro lo tenéis en mi bio, tenéis, ya sabéis que tenéis libros recomendados, pues ahí tenéis este libro que es maravilloso, que es de Eva Sandoval. Y que yo lo que quería primero destacar de tu historia es precisamente eso, Eva, es tu historia, porque a mí me da un poco la sensación en esta era que estamos viviendo y yo que me dedico a liderar a mujeres, veo que muchas mujeres se apalancan mucho en un momento difícil de su vida, como se rinden, ¿no? Entran como en un profundo de estado de victimismo absoluto que les lleva a rendirse sin darse cuenta que detrás de ese momento caótico y terrible es precisamente donde van a tener la oportunidad de descubrirse en su autenticidad. Y a ti te pasó algo así, ¿cierto? Sí, algo así me pasó. Y descubrí un detalle importante y acabas de decir que detrás de lo que se están rindiendo. Y yo creo que es después de rendirse. Es decir, a mí me parece parte del ciclo y parte del proceso el hecho de que durante un tiempo estemos rendidas. Es decir, incluso invito a que cuando alguien se sienta rendida, lo viva profundamente porque, claro, somos seres naturales y en la naturaleza vemos constantemente los ciclos de día-noche, verano-invierno, y a veces salir de ahí demasiado pronto puede causar un poco de ansiedad, que bueno, también ya sabes que esas cosas se gestionan también. Y creo que muchas veces esta sensación de rendición puede traer muchísimos recursos para una misma, para conocerse y sobre todo para amarse aún estando rendida, porque creo que ahí hay una pequeña trampa, ¿no? Como que a veces intentamos, solo estoy bien conmigo si estoy de cierta manera. Y creo que es importante también decir, bueno, ok, me siento rendida, pues voy a aceptarlo, voy a abrazarlo y voy a ver, pues voy a quererme igualmente y a partir de ahí, por eso la sensación esa del después, ¿no? Como un ciclo. Por tanto, para todas las personas y las mujeres, hombres, seres humanos que estén en proceso de rendición, también que conecten con esa sensación de, ok, es un ciclo y después de esto yo habré recolectado los recursos necesarios que a veces, pues bueno, durante nuestra infancia, como no nos han permitido alguno que otro estado, pues quizás es importante de adultas vivirlo. Sí, la verdad es que lo comparto contigo porque sí que me ha conectado con eso, ¿no? Con esa otra parte de la sociedad en la que está escapando, ¿no? O que está huyendo, o que no se da permiso para precisamente mirar hacia adentro y decir, bueno, es que aquí hay cosas que realmente están marchando mal. Me ha encantado esa puntualización que has dicho porque a mí también me parece interesante eso, el decir, bueno, vamos a darnos permiso para hablando mal y pronto, estar en la mierda, porque yo de verdad es que a veces es que dices, es que estás en la mierda. Sin embargo, lo importante es no quedarse, no utilizar eso como excusa, ¿no? El no me quedo ahí instalada.
sé, lo reconozco, estoy en esta situación, como tú bien dices, hay un ciclo, pero ahí hay un aprendizaje, ¿no? En ese estado también, en ese proceso. Y muy asociado al tema de las creencias, de las cuales tú hablas mucho en este libro, ¿verdad? Sí, 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 Con- exacto. Es como un equilibrio para mí. Cuando has dicho tú lo de no quedarse ahí, a mí me gusta el concepto de no cronificar algo. Es como cuando algo nos duele. El dolor en sí es un indicador. Cronificarlo, es decir, anestesiarlo, intentar que no esté, ¿no? Tapar el efecto, como tratar el síntoma, digamos, es lo que cronifica, porque no llegamos a la causa. Por tanto, es como ese equilibrio entre no cronificar lo que vivimos, es decir, no entrar en ese patrón de víctima, que tampoco nos ayuda, y a la vez mantener el estado sin querer huir de él, como has dicho antes, como para que pueda surgir toda la información, porque yo tengo la sensación de que los seres humanos que hemos sufrido mucho, sobre todo cuando éramos niñas y niños, necesitamos como ciertos recursos para poder ver las cosas y para poder gestionarlas, ¿no? Es como los niños, pues necesitan ciertos recursos hasta que comienzan a caminar. No pueden caminar antes de tener esos recursos. Como adultas pasa exactamente igual. Entonces, ir recolectando esos recursos es donde entra mucho cuando nos damos cuenta de que nos hemos estado guiando por un sistema de creencias que muchas veces no tiene nada que ver con nosotras, que es un sistema de creencias que viene inculcado por la sociedad, por la cultura, por los padres, tienes que ser así, has de ser de esta manera, compórtate así, no llores, no sé qué. Entonces, claro, de repente estoy llorando y en lugar de amarme llorando y entender que es un ciclo de curación, de sanación, llamémosle como queramos, en realidad es como que eso no está bien porque saltan mis creencias y dicen que si lloro soy floja, da igual, pongo un ejemplo fácil, ¿eh? Entonces de repente no dejaré que eso pase y no podré ver ese sistema de creencias que tengo, que es el que realmente me está limitando, que es todo aquello que creo de mí que no soy yo. Sí, también yo me di cuenta con esto, es un poco otro tipo de creencia asociada y muchas veces en el género femenino, ¿no? Como que durante muchas generaciones hemos estado como a la sombra del hombre y es como esa sensación de que parece que yo me doy cuenta de que muchas mujeres que esperan todavía que venga alguien a salvarlos, ¿no? Ya sea un terapeuta, ya sea un hombre, ya sea, es como que estoy mal y incluso me acepto que estoy mal, me reconozco como estoy mal, que estoy mal, pero no soy yo la que tengo esos recursos, ¿no? La que realmente puedo hacer ese proceso de transformación, de eliminar todas esas creencias y que me lleven a una nueva versión de mí, como tú bien dices muchas veces en el libro, que ya no somos niñas, ¿no? Exacto, sí. Y de hecho es algo que se está viendo ahora muy reflejado en la sociedad, esa búsqueda de una salvación, de un salvador. Por eso tenemos un entorno social tan como patrificado en el sentido de petrificado y de padre, ¿no? Como que buscamos un padre que nos salve. Si te fijas, la mayoría de discursos son muy ¿no? Muy paternalistas en ese sentido, porque realmente es una creencia muy común y que nos hace estar siempre buscando. Fíjate mira, el otro día hablaba con una persona que todavía creía que a los niños había que enseñarles a caminar. Y es verdad, antiguamente se hacía, es decir, se instauró una creencia que los niños había que enseñarles a caminar. Por tanto, los padres llegaban a casa y los agarraban de las manos y los hacían caminar, ¿no? Entonces, claro, ya desde ese momento, con esas creencias que han sido así durante mucho tiempo, luego es el profesor o la profesora, luego da igual, el jefe, la jefa, los políticos, siempre hay alguien que nos ha de salvar, ¿no? Y realmente esa creencia nos está quitando muchísimo poder, muchísima soberanía y obviamente mucha felicidad, mucha libertad. Y claro, queremos cambiarla, es decir, nosotras cuando ya somos adultas y ya no somos niñas, pues tenemos una serie de recursos que queremos poner en marcha, ¿sí? Otra cosa es que evidentemente cuando somos una comunidad, cuando tenemos tribu, cuando demás nos vamos cooperando, que fíjate que son conceptos que están totalmente castrados desde la educación, la cooperación, la ayuda entre los demás, el intercambio de cosas, todo eso puede estar ahí perfectamente, siempre y cuando no esté buscado como una salvación, porque si no, al final lo que conseguimos es tener relaciones de apego
a un montón de personas esperando a que nos salven y eso realmente trae muchísima insatisfacción. Sí, sí, totalmente. Yo me di cuenta de que eso, de que es un patrón que se repite, ¿no? A lo mejor cuando trato con mujeres y a lo mejor han pasado por una separación, ¿no? O por un divorcio, o están en esa etapa de desamor, ¿no? Que yo me encuentro mucho con mujeres en ese momento, y es que parece que realmente como que el hombre, el paternalismo, ¿no? Como tú, porque al final son relaciones paternalistas, han salido de ese tipo de relaciones y se ven como en un sentimiento de abandono completamente infantil, cuando realmente a mí me encantaría que aquí además que estás tú, que eres una experta en creencias y ahora nos contarás un poquito también de esa historia de cuando te fuiste ahí, que a mí me encanta, cuando te hiciste la aventura esa de irte a un país extranjero a aprender esta técnica, ¿no? Y eso, y de repente decir, es que es tu oportunidad, o sea, es que es tu oportunidad de aprender, de trascender, de darte cuenta de la pedazo de mujer que habita dentro de ti, que no necesita a un padre y que tú también tienes dentro de ti una energía paternalista que puedes desarrollar. Y hay que romper con todas esas creencias que te separan de eso, ¿no? Sí, totalmente. Lo que queremos entender es que cuando realmente sí lo hemos necesitado, porque cuando llegamos a este mundo éramos completamente dependientes, cuando hemos necesitado esa figura de protección, no la hemos tenido. Por tanto, en este momento se convierte en algo, está como muy, sabes que las creencias sobre todo se dan de los 0 a los 6 años. Por tanto, si nos hemos encontrado abandonadas y abandonados en ese momento, ahora es muy fácil que salte ese patrón. Por tanto, hay un momento que llega a ser incluso inconsciente, es decir, no me doy cuenta y porque además la sociedad me vende los grandes salvadores, que son las relaciones y el dinero, los grandes salvadores. Si tienes esas dos cosas, te vas a salvar. Y eso no es real, ¿sí? Eso es una ilusión que te mantiene siempre buscando fuera. Y realmente entender que el ser adulto ya no necesita eso y a la vez que lo necesitó, por tanto, queremos entender que la causa de que ahora estemos haciendo eso es que en un momento dado, en lugar de protección, recibimos castigo, o recibimos gritos, o recibimos otra cosa que en aquel momento necesitábamos. Y ahora este recurso está dentro, ya no está fuera. El padre, la madre, da igual, la abuela, lo que sea, lo tenemos dentro, ¿sí? Entonces, queremos entender lo que ocurrió en aquel momento, perdonarlo todo lo posible y para poder volver a vivir esto, lo que vivimos ahora, de una forma adulta, de una forma madura, ¿no? O sea, mira la palabra madurar, ¿no? O sea, no cae la manzana hasta que no está madura. Entonces, si estamos constantemente buscando ese patrón que necesitábamos cuando éramos niñas o niños, estamos constantemente sin madurar y si no maduramos no podemos seguir o iniciar nuestro camino propio. Sí, es como que pretendemos seguir utilizando recursos que ya no están, ¿no? Que ya no nos sirven. Y vamos, pues es igual que se mudan los dientes de leche, Exacto. pues también pues necesitamos mudar nuestras creencias, ¿no? De algún modo. Claro, total. A mí, por ejemplo, en estos momentos me llama mucho la atención la imagen esa de cuando los niños tienen miedo, están en una habitación y tienen miedo, ¿qué hacen? Se tapan con una sábana, ¿no? Entonces, claro, ese patrón infantil de decir, bueno, es que yo me pongo una sábana encima y lo que sea que esté allí no estará, ¿sí? Es claro, es un patrón que podemos ir arrastrando mucho si no nos damos cuenta de que realmente ya no somos niños o incluso que ese fantasma no existe, ¿no? Que también es importante que cada una se dé cuenta de qué monstruo se está arrastrando de ahí y cuáles de ellos son reales y cuáles no, porque puede haber alguno real, yo no digo que no, y el que sea real no lo vamos a salvar con una sábana, seguro. Entonces, claro, si seguimos sin querer ver cosas o con ese tipo de patrones, vamos a estar por un tema natural, además. Quiero decir, no es ni por castigo. Hay muchas personas que piensan, siempre me pasa lo mismo. Ya, te pasa lo mismo hasta que aprendas y evoluciones y espérate, porque que yo sepa, te va a volver a pasar otra cosa. Es decir, no conozco a nadie que de repente diga, ay, mira, pues ahora todo me funciona estupendamente, ya no tengo más crisis, ya no me deprimo, ya no tengo ganas de levantar más la sábana. Bueno, al menos no es mi caso, ni conozco nadie que esté suficientemente iluminada o iluminado para que eso no le vuelva a pasar, porque si estamos en constante evolución, es espiral, es decir, arreglamos ciertas cosas y evolucionamos y seguimos evolucionando. Esa es la idea no es pararnos, ¿no? Cuando la vida se para, has muerto, ¿no?
Sí, volvemos a ese tema, ¿no? De las creencias, ¿no? Y de las falsas creencias y de la utopía y de esta sociedad de bienestar. Yo muchas veces digo que las princesas Disney y los anuncios de Coca-Cola y sobre todo el de las compresas Carefree nos han hecho muchísimo daño. O sea, es que parece que todo es utópico y yo me di cuenta de que todavía esta sociedad de bienestar nos ha vinculado a muchas creencias utópicas y súper positivas o que aparentemente son positivas, pero que realmente nos están llevando también a un sentimiento de desdicha, a un sentimiento de frustración y a un sentimiento de que parece que es que soy yo la que no consigue las cosas porque las redes sociales me venden una cosa totalmente diferente, ¿no? Y sí tengo un poco la sensación de que también hay que poner ponernos a cuestionar este tipo de creencias, que no cada vez que hablamos de creencias limitantes estamos hablando de creencias negativas, que también hay otro tipo de creencias que aparentemente son positivas, pero que realmente al final nos están separando también de nuestra verdadera humanidad, que somos, como tú Total. bien dices, humanos con nuestras luces y nuestras sombras, y así moriremos. Yo creo que nadie nos vamos a morir de aquí con unas alitas, creo yo, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Ahí entra el adoctrinamiento, ¿no? Lo que yo llamo en el libro la domesticación, que es esa información que te dice, pues eso, ¿no? Cómo has de ser. Tú has puesto un par de ejemplos y realmente siguen. Es decir, no es que la sociedad de repente se pare y solamente nos programe cuando somos pequeñas. Es decir, ahora siguen habiendo estereotipos, te siguen diciendo cómo hay que ser y sobre todo esa trampa de que para ser feliz hay que ser de alguna manera. O sea, para ser feliz lo que quieres ser es ser tú misma porque felicidad y fertilidad tienen la misma raíz. Por tanto, simplemente quieres conectar con tu naturaleza y con la naturaleza en general y entender el cosmos en el que vives, todo lo que puedas y alinearte con él, básicamente. No es una cuestión de cómo seas o lo que hagas, sino es una cuestión de lo que eres, ¿no? Que es el famoso paradigma que nos han vendido de tener, hacer ser, en lugar de ser, hacer tener. Por mucho que tengamos, nos damos cuenta de que no somos. Si somos, pues tenemos. Y cuando somos y tenemos, bien. Y si no, también. Es decir, sí, cuando no hay una necesidad de tener cierta cosa, y bueno, solamente hay que ver un poco cómo nos venden las cosas, la propaganda, ¿sabes? Cómo nos dicen, constantemente estamos bombardeadas con información, es espectacular. O sea, yo cada vez, contra más lo ves, ya sabes que más lo ves. Es decir, ya cualquier cosa te das cuenta realmente de que la información está totalmente manipulada para que te conviertas en una consumista profunda y que, vamos, cuando te vayas a dormir digas, bueno, ¿yo qué he hecho hoy más que estar buscando, ¿no? Sí, y sobre todo por eso, porque luego te das cuenta cuando pasas un proceso así, ¿no? O de despertar o de haberlo pasado mal y al final, que en el fondo, es que no es tan difícil. Lo que pasa es que estamos tan infoxicados, ahora que tú has hablado del tema del consumismo, hemos llegado a un punto que hasta la información eh, es como todo demasiado, demasiado, demasiado. ¿Cómo se empieza, Eva? Es decir, cuando realmente llegas a ese punto y tú no sabes por dónde empezar, ¿cómo se empieza? Claro, fíjate en una cosa que has dicho que es muy importante, porque va al contrario de lo que nos han vendido. Es decir, cuando yo dejo todo este panorama que hemos pintado en 5 minutos es un panorama, obviamente, de ir a contracorriente, es decir, en contra de nuestra naturaleza. Si te pones a contracorriente en un río, has de hartarte a remar para poderte mantener en el sitio y si tienes mucha, mucha fuerza, todavía podrás avanzar un poco. En general, utilizando una imagen que se ve clara. Cuando dejas de remar, vas con la corriente. Sí, si estás en una barca y dejas de remar, vas donde va el río. Por tanto, lo que va al revés, se empieza por parar, es decir, por dejar de hacer aquello que estoy haciendo creyendo que si hago eso voy a ser feliz. Yo dejo de hacerlo y empiezo a ir a corriente, que normalmente es en contra de cómo estoy yendo. Entonces allí es cuando me empiezan a pasar cosas. Y cuando me empiezan a pasar cosas, cuando vivo la experiencia, porque estamos demasiado en el mundo de lo mental, ¿sí? Está todo en la mente, lo que creemos que va a pasar, lo que... Entonces, cuando paro en primer lugar, dejo ir los remos en segundo y me empiezan a ocurrir las cosas, es cuando puedo ir viviéndolas
y experimentándolas y dándome cuenta de las creencias que tengo y aprender ciertas cosas que todavía no he aprendido y que son las que se van repitiendo en mi vida y ahí inicio mi camino y cada persona inicia su camino. Sí, sí, es que además has hablado de, es como la excusa, ¿no? Yo me di cuenta de que sí que estamos en un momento en el que no nos paramos porque no nos lo permitimos, porque nos minamos permanentemente de excusas a nosotros mismos como para no querer darnos cuenta y al final yo creo que es no querer tomar la responsabilidad o quizás no querer asumir que las cosas no te han salido bien o ese fracaso vital, porque al final no eres ni lo que los demás esperaban de ti, ni lo de que tú esperabas siquiera de ti misma, ¿no? Y qué momentazo, porque para mí, créeme que ahora con perspectiva, es un momentazo en el que te das cuenta y te das permiso para decir, no, pues no soy ni lo que se esperaba de mí, ni soy lo que yo misma esperaba de mí, y me rindo, ¿no? Y a lo mejor en esa rendición es como si esa barquita de repente brum, se diera la vuelta y entonces, ¡buah! Empiezas, que te crees que vas a la deriva, pero no. Es cuando empiezas a fluir, ¿no? Exacto, sí, sí, exacto, así es. Y la responsabilidad esa de la que hablas es un tema importante porque en realidad la palabra responsabilidad quiere decir la habilidad de responder. Y esa habilidad es una habilidad intrínseca en el ser humano y que muchas veces no hemos practicado. Y no la hemos practicado precisamente por eso, porque cuando íbamos a parar, de repente nos decía, levántate que hay que ir al cole. Cuando nos volvíamos a parar es, ponte a hacer los deberes que tienes que no sé qué. Cuando nos íbamos a parar, entonces al final hemos creado un patrón en el que ya no paramos por varias razones. No paramos y no sabemos por qué. Porque el patrón está tan metido dentro que es como, no me puedo parar. Sí, es como, hay unos, como los malabares, ¿no? Los malabares tienen, a mí me encantan, tienen como micromovimientos que quieres hacerlos para que el malabar funcione. Cuando dejas de hacerlo, el malabar cae. ¿Sí? Entonces, es como que estamos haciendo malabares todo el rato. Entonces, siempre estamos haciendo micromovimientos y no sabemos por qué lo paramos y es porque hacemos malabares. Entonces, queremos saber e identificar que los estamos haciendo y obviamente ser libres de hacerlos cuando nos dé la gana. Pero que no sea un patrón, que no sea porque si no, de repente la vida viene y te para. O sea, y a mí la sensación siempre cuando alguien me dice, no, es que me pasa esto y no puedo parar y la prisa, y pienso, es que no hay escapatoria. En realidad, como la corriente natural del río es más fuerte que cualquier cosa porque es la parte natural, no hay escapatoria. Es decir, si no lo ves, lo verás. Y si no te has atrevido a hacerlo, te atreverás a hacerlo. Y, ¿sabes? O sea, simplemente cuando llegue el momento, cuando llegue tu momento, cuando realmente estés o agotada de remar, ¿sí? O venga un tsunami o lo que sea, dejarás de remar. Entonces, ya que lo sabes, ya que estás aquí, ya que estás escuchando esto, ya que resuena, porque las verdades siempre resuenan. Yo me acuerdo de haber escuchado muchas cosas a lo largo de mi vida y de repente un día decir, madre mía, pero si esto lo escuché hace 10 años, por ejemplo, ¿sí? Y lo recuerdo porque mi sistema en aquel momento no estaba presente y en cambio todo y eso, la verdad queda, es como una semilla, ¿no? Por eso es tan importante ir, ir estando lo más presente posible para ir detectando, anda, esto resuena conmigo, vaya, pues si será verdad, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, atreverse a moverse en ese tipo de sensación, ¿no? Que es la sensación un poco de cuando no sabemos dónde vamos también, porque lo que decías tú, la deriva no tiene por qué ser mala, la corriente del río casi siempre te lleva al mar. Yo no conozco ningún río que no te lleve al mar. Sí, es un importante, ¿no? Eso de fluir, de soltar, de salir de esa obsesión con un concepto de falsa seguridad en el que estamos enganchados. Yo me he dado cuenta con esta situación del coronavirus que realmente quien estaba muy, muy, muy apegado a ese concepto de falsa seguridad la está pasando verdaderamente, verdaderamente mal. Sin embargo, las personas que estamos, pues, o ya hemos hecho a lo mejor un trabajo más de apertura de mente, que estamos más en el fluir, que vivimos las cosas como, bueno, ¿qué puedo sacar yo de beneficioso de esta situación? ¿Qué puedo aprender? Pues al final hasta una situación aparentemente negativa, pues siempre vamos a tener la oportunidad de buscarle un lado positivo y eso al final es abrir la mente, cambiar creencias, volvemos, ¿no? Al tema, cambiar creencias, cambiar el mindset
y es posible, o sea, es que de verdad que es posible. A mí lo que me encantaría, y de verdad apóyame con esto, Eva, de hacerle creer a las mujeres que todas pueden. Digo mujeres porque la mayoría de este vídeo lo van a ver luego muchísimas mujeres, se lo voy a pasar a toda mi comunidad y lo van a ver y sé que les vas a ayudar un montón. Y una mujer como tú, que lo ha pasado mal, que ha tenido una historia de vida super power, que eres súper auténtica, a mí me encanta, eres tú en autenticidad, pues ya que eres ejemplo, pues animarlas a que ellas también pueden, que aquí nadie es especial, que todo el mundo puede, ¿no? Sí, y eso tenemos yo creo que la mejor manera de hacer eso es siendo un ejemplo para eso. Es decir, se puso muy de moda el mundo del crecimiento personal, al inicio de todo se puso muy de moda las famosas afirmaciones, ¿no? De Luis Hay y demás, Sí, que la sí. mayoría de nosotras hemos hecho, ¿no? Entonces, cuando nos vamos diciendo, yo entiendo, porque tú tienes esa energía de me encantaría que todo el mundo cambiara ya, y cada persona tiene su camino, Sí, lo tengo y claro, ¿eh? claro, cuando realmente por el simple hecho de ser un ejemplo, es decir, de hacer algo, la persona resuena con eso que haces, ¿sí? Y a mí me gusta más la idea, y por eso te contaba lo de las afirmaciones, porque creo que no es útil engañarse a sí misma, ¿sí? De decir, yo qué sé, cualquier cosa delante del espejo, en plan, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, y luego te sale algo mal y te dices de todo, ¿no? Entonces, una clave para eso es no engañarte a ti misma, es decir, si tú crees que no puedes ahora, ok, lo que puedes hacer es decir, creo que ahora no puedo y eso no significa que no pueda mañana, por Sí, sí, ejemplo, estoy de o acuerdo. dentro de 5 minutos. Entonces, yo creo que cuando tenemos ese mensaje, como que el sistema se da cuenta de que en realidad es verdad, porque eso es verdad. Nadie, sí, no se puede. Yo, si ahora siento que no puedo y me digo a mí misma que puedo, vale, puede ser. Sabes que hay un porcentaje de seres que son capaces de decir puedo, 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 puedo y lo consiguen. Nadie está diciendo que no. Y vamos a las personas que realmente dicen, hostia, es que casi todo el mundo puede, mira, a esta le sale esto, al otro le sale que eso es programación, adoctrinamiento de la escuela, de estar comparando todo el rato. Entonces, primero, no te compares. Y segunda, sé honesta contigo. Es decir, ahora sientes que no puedes, ok, ¿hay una posibilidad de que puedas mañana? La respuesta es sí, siempre es sí. Entonces, empiezo a decirme eso, ok, a lo mejor mañana puedo. ¿Sí? Entonces, cuando empiezas un diálogo contigo misma desde la honestidad y desde la sinceridad, ostras, hay un cambio muy grande porque no te estás engañando, ¿sí? Aunque el hecho de decirte puedo, 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 o que yo te diga puedes, 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 porque yo lo sé, eso no importa, es lo que yo sé, no lo que sabes, no lo que sabe la persona, ¿sí? En cambio, encontrar la manera de dialogar con una misma desde la verdad. Ostras, para mí fue un cambio de 180 grados y yo fui de las de los papelitos en los espejos, ¿eh? Sí, 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 En plan, sí. pues si no te ves no sé qué, imagínate, bueno, y al final fue como, a ver, Evita, ok, esta eres tú, a mí me gusta mucho compararlo con los idiomas, ¿no? De cuando nosotros aprendemos el idioma materno, siempre, es decir, todas las cuerdas vocales, la forma en la que ponemos la lengua, a la hora de hablar, todo eso viene de la lengua materna, siempre. Entonces, por mucho que aprendamos un otro idioma luego, lo podemos aprender muy bien y siempre queda ese acento, ¿sí? Tú, por ejemplo, escuchas a un catalán hablar español y lo vas a escuchar un poco, vas a decir, ay, este es catalán. ¿Por qué? Porque tiene la L esa un poquito, ¿no? Con el sur pasa igual, mira, de Sevilla más o menos, ¿no? Sí, ¿y por qué pasa eso? Porque eso lo hemos aprendido en los primeros años de nuestra vida y está ahí con nosotras y hay que amar eso profundamente, ¿sí? Por tanto, si cuando eras pequeña tu padre, porque pensaba que así iba a hacer de ti una mujer, te decía, no llores, eres una floja, te van a tomar el pelo, no se puede ser tan buena, pues hay que amarlo igual, porque tu padre, dentro de su inconsciencia, estaba haciendo todo lo que podía porque creía que te estaba ayudando en el mundo, ¿sí? Ayudando para salir al mundo. Pues igual que la L, los de aquí la decimos así. Pues es lo mismo, forma parte
de nuestra infancia, de nuestra programación. Por tanto, queremos amar eso profundamente. Entonces, cuando empiezas desde ahí, desde esta sinceridad y desde decir, ok, pues si viví lo que viví, pues es normal que ahora me esté pasando esto, ¿sí? Es decir, ya empezamos como normal, me refiero es habitual, me está pasando casi siempre, ¿sí? Ok, ¿puedo cambiarlo? Sí, ahora, oye, pues ahora no. Bueno, entonces, abrir ese diálogo, ¿sí? Encontrar, creo que la sinceridad con una misma es muy importante para el autoconocimiento, muy importante. Y el autoconocimiento es indispensable, es decir, a mí no me va a funcionar la técnica de alguien si yo no me conozco a mí misma. Es decir, Google Maps nos va a decir a ti y a mí cómo llegar a, yo qué sé, a Berlín, pero si no le decimos dónde estamos tú y yo, nos vamos a perder. ¿Sí? O sea, se puede llegar a Berlín, podemos averiguar dónde está Berlín, podemos averiguar cómo es Berlín y cómo queremos llegar. Necesitamos saber dónde estamos. Tú estás allí y yo estoy aquí. ¿Sí? Y al Maps hay que decirle dónde estás. Para ese dónde estás, ese es el autoconocimiento. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. De hecho, me ha hecho mucha gracia con lo del tema de las afirmaciones, porque es más, yo voy más allá. O sea, yo soy partidaria de el no puedo. O sea, yo hay cosas que no puedo y no puedo. O sea, yo mido unos 56, no voy a poder hacer pasarela de moda en mi vida. Cuando yo, o sea, que de verdad, ahí volvemos a conectar con esos estereotipos, ¿no? Que evidentemente yo creo que cuando hay un proceso de desarrollo personal partimos de la base de aceptarnos en lo que realmente somos, ¿no? Con nuestras luces, con nuestras sombras, con nuestros puntos fuertes, sombras, con nuestros puntos débiles y con nuestros puntos fuertes. A lo que me refería cuando yo te decía es del no puedo, es el no puedo aprender a amarme. Es a lo que voy, no el puedo hacer todo lo que me proponga. Porque realmente yo estoy totalmente convencida contigo que si tú a ti misma no te hablas y no te miras al espejo, que me encanta, o sea, yo muy partidaria de mirarse al espejo con honestidad y con sinceridad y viéndote, ¿no? Desde una totalidad, aceptando tu humanidad, evidentemente esas afirmaciones, como tú bien dicho, yo tampoco estoy de acuerdo con ellas y a mí en su momento me ayudaron muchísimo, ¿eh? Y también he sido de la de los papelitos. Sin embargo, sí que creo que cuando, como tú bien dices, que las personas pueden, es decir, hacer cambios. Da igual, por pequeño que sea, según en el proceso que esté cada uno dentro de su movida de vida. Lo que yo trato de ayudar a las mujeres y en este sentido es de que salgan de un patrón de victimismo, de que salgan del patrón de van a venir a salvarme, de que yo no puedo tomar las riendas de mi vida. Eso es a lo que yo me refiero cuando, en ese sentido, yo creo que todo el mundo puede, ¿no? Sí, Pero sí, no sí, sí, conseguir sí. todo, sino realmente sostenerse a una misma emocionalmente y sentirse parte completa, completa, parte de un todo, ¿no? De hecho, tú en tu libro hablas de algo que comparto totalmente, ¿no? Por ejemplo, las relaciones de pareja, ¿no? De te amo, pero es que no quiero estar contigo, ¿no? Por ejemplo, o sea, aquí, ¿cuántas relaciones hay que no acaban porque dicen, es que lo quiero, es que lo amo, es que aquí parece que es que lo que va primando y lo que va liderando nuestra vida son nuestras emociones, nuestros juicios, nuestros pensamientos y de repente perdemos el poder sobre eso. Y ahí es donde sí que me encantaría el poder motivar a la mujer de decir, no, 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 es que tú puedes cambiar todos esos pensamientos en tu proceso, por supuestísimo, y a lo mejor nos morimos y hemos cambiado muy poco, eso no lo vamos a saber, pero por lo menos esa intención y ese reconocimiento en que tenemos todas un poder interior, ¿no? Con capacidad de evolución, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo. Es más, creo que con 1,56 m sí puedes hacer pasarela. Es decir, Sí, no me digas. claro, o sea, quiero decir, no tiene, hay un montón de casos y de historias en la humanidad de cosas que parecían impensables y se han Bueno, hecho. Y entre ellas era muchas de por las poner un mujeres. ejemplo, no Sí, tengo ninguna intención de hacer vale, está pasarela. bien, me alegro. Y hay muchas, ¿no? Quiero decir, eso ya son cosas de, no sé, cuando no existían los aviones y de repente a alguien en la mente pues le apareció un avión y lo ha creado, ¿sí? Todo eso es un tipo de cosas de nuestra experiencia terrenal.
en lo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y además es que es natural. O sea, queremos entender que el ser humano viene programado desde que llega al mundo. Desde que llega al mundo viene programado de si hay que vestir, ¿es niño o niña? Niño, pues hay que comprarse el azul. Es niña, hay que comprarse el rosa. Eso es programación. Es decir, si hubiera nacido en Rusia, pues hablaría ruso. Nace en España, habla español. ¿Sí? O sea, yo lo que creo que es muy obvio y que los seres humanos, hombres y mujeres, pueden entender fácilmente es que lo que tienen ahora es un resultado de una programación. Por tanto, la esencia del ser humano, como la de cualquier animal de la Tierra, además de que el ser humano tiene inteligencia, a veces no se lo parece mucho, pero sí, en general la tiene, hay una programación, ¿sí? Entonces, es simplemente programación. Cuando se cambia esa programación, cambian los resultados. Es como un ordenador, ¿sí? Si le he puesto porquería, ¿sí? Le he puesto programas llenos de virus y un montón de información chunga, en la pantalla va a salir información chunga, ¿sí? Y es programación. El ser humano es esencialmente programable. Si tú cambias esa programación, cambia. Es decir, ese no puedes que se dice la gente tiene que ver con esa programación. De hecho, si hubieran estado no programados de forma negativa, en el sentido que hubieran sido respetados, protegidos, su entorno hubiera sido para desarrollar lo que sea que lleven dentro, ahora ni siquiera se estarían cuestionando si pueden o no. O sea, no sería una cuestión de puedo o no puedo. Lo harían, saldría bien o no, o sí sería una experiencia constante, que es lo que se llega a conseguir cuando te liberas de esa programación. Empiezas a vivir de forma en que no es una cuestión de resultados ya. Y te das cuenta de que puedes programar, ¿sí? Y los niños se están programando todo el rato, ¿sí? Por tanto, cuando yo digo lo de, en lugar de decirte a ti misma, yo les digo que pueden, seguro, porque lo sé, es programación. Lo sé, funciona, o sea, solamente hace falta investigar un poco y darse cuenta de que somos un resultado de lo que hemos vivido, por tanto, eso es programación. Y que la gente se imagina un ordenador y qué pasa cuando le pones un programa o le pones otro, ¿sí? Y además de eso, cuando una se da cuenta de los programas que tiene, pues si tengo 35 virus en el ordenador no va a ser lo mismo que si tengo 3. ¿Sí? Eso es lo que vengo a decir. Entonces, la que tiene 35 virus, quizá lo que se quiere decir es, ok, me he dado cuenta de que ahora no puedo y quizá mañana sí, cuando en lugar de 35 tenga 13, ¿sí? Entonces, simplemente encontrar esa fluidez con una misma para respetarse. O sea, no creo que exista ningún tipo de cambio si uno no se respeta, si una se obliga. Porque si yo me obligo a creer que puedo cuando creo que no puedo, estaré haciendo lo mismo conmigo que hacían conmigo, que me ha llevado hasta este momento. Entonces, encontrar esa forma de... Por eso hemos empezado la conversación diciendo, pues si estás en plena depresión, pues, bueno, no hemos utilizado la palabra depresión. Si tienes una crisis o cualquier cosa, eh, vívela porque forma parte de tu sanación también. Y es importante que pase para que después puedas encontrarte a ti, puedas encontrar tus creencias, puedas darte cuenta de lo que está pasando. Y lo que yo sé es que el ser humano tiene esencialmente la semilla de la felicidad, fertilidad. Es que está constantemente en la naturaleza, solamente necesitamos observar. Sí, 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 sí. Es así. Y aparte, has dicho también antes, no sé exactamente la palabra, y quiero que me la recuerdes porque tiene que ver con un poco con lo que te quiero decir ahora, que era que parece, algo así como dijiste, que la gente, o sea, que hay muchas personas que creen que lo que le da la felicidad es el dinero y habías dicho otra cosa, La ¿no? pareja, Y la pareja. los dos grandes, Vale, sí. pero es que fíjate que esto, si le damos la vuelta a la moneda, ¿a qué culpamos? También al dinero y a la pareja para precisamente Claro. no salir de ese proceso de victimismo, ¿no? O sea, es como la otra cara de la moneda. Parece que si tenemos pareja y tenemos dinero, ya podemos ser felices, pero si no soy feliz, la culpa es o de él, o de que no tengo pareja, o de que mi marido no me quiere lo suficiente, o de que no, al final también echamos la culpa o a la pareja o
al dinero, ¿no? Porque no tengo para hacer una formación, porque no tengo para invertir en esto, porque tengo gastos, porque es como que de verdad hay como un apego a esos dos conceptos que realmente cuánto límite, ¿no? Y es que se me viene el tema porque es que la historia que cuentas es que quiero que cuentes tu historia, ¿Qué porque historia? realmente la historia que cuentas en el libro. Cuento muchas. Por cierto, Bueno, no muchas. estamos haciendo mucho caso a la gente, ¿te has dado cuenta? Y por No le ahí he estamos visto un haciendo mensaje, caso, no me no, he visto digas. un mensaje por ahí que decía, de qué habláis? ¿O de qué hablamos? Y digo, madre mía, a lo mejor no se entiende lo que hablamos. ¿Verdad que Bueno, alguien? depende del momento, ¿no? Que haya entrado, ¿no? Sí. A Ah, he ver. visto a Rocío. ¡Hola! Hola. ¡Hola, bonita! ¿Qué tal? A Sí, Evi bueno, también. a ver. Me ¿Qué quieres? gustaría que hoy se hablase de forma más precisa ¿Vale? de cómo hacer las cosas. Ok. Recursos, Eva, cariño, te piden recursos. Perfecto, pues vamos por partes, ¿no? La historia, ¿te refieres a la historia de dejarlo todo? A mi crisis te refieres Sí, tú. me encanta Claro, ese momentazo. Es que me claro. encanta ese Sí, momentazo. bueno, puedo hacer un resumen si quieres, porque claro, Sí, está en el libro explicado y bueno, en realidad era la típica creación de una personalidad social que me habían dicho siempre cómo había que ser, lo que había que hacer, por tanto mi vida estaba totalmente estructurada de lunes a viernes, fin de semana, anestesia lo más posible para que llegara, bueno, para que el lunes no significara tanto y volvía otra vez el lunes a hacer lo mismo y de lunes a viernes fui empresaria, vendedora, bueno, total, que tenía una sensación de infelicidad bastante grande teniéndolo todo. Sí, teniendo dinero, teniendo pareja, teniéndolo todo, que por eso es obvio que eso no es la solución. Y entonces, bueno, esa sensación fue creciendo, creciendo y creciendo hasta que empecé a darme cuenta de que ya no quería seguir más de esa manera y tomé una decisión, dije, básicamente fue como una especie de claridad de decir, yo no puedo más, yo no sé qué es la vida, pero sé seguro que la vida no es esto, por tanto voy a hacer algo. Y ahí se escuchó un silencio enorme, porque claro, algo que voy a hacer. Si llevo 32 años de mi vida haciendo lo que me habían dicho que tenía que hacer, ¿ahora qué hago? ¿Sí? Entonces eso fue un proceso bastante potente por dos razones básicamente. Una, porque todas mis creencias me decían que si yo dejaba de hacer lo que se supone que tenía que hacer, iba a quedarme debajo de un puente, no me iban a querer, bueno, todo lo chungo que te puedas imaginar y que el sistema te viene programando desde siempre. Eso por un lado. Y por otro lado es como, no tengo ni idea de qué hacer porque no sé quién soy, básicamente. Esa fue la gran pregunta, ¿no? ¿Yo quién soy? Y bueno, entonces lo que tuve claro, clarísimo, es que iba a estar siempre donde quería estar. Es decir, para mí fue como una claridad. Bueno, Evita, se trata de que hasta ahora no te has respetado un pimiento porque estás haciendo todo lo que los demás quieren que hagas. Entonces se trata de respeto, respétate. Vale, ¿qué te apetece hacer? ¿Nada? Vale, pues no hagas nada. Ok, estuve durante mucho tiempo sin hacer nada. Nada para mí era, solo me apetecía ir a la playa, básicamente, caminar y ya, era todo lo que sabía. Entonces, bueno, haciendo eso, claro, al dejarlo todo, pues imagínate, metido en una estructura totalmente social, pues te quedas sin ingresos, por lo tanto no puedes pagar, adiós piso, adiós coche, ¿no? Todo eso, lo material, todo fuera, y de repente, pues, porque en realidad había hecho un salto sin red, que se dice popularmente, que en realidad la red está, pero no lo sabes, porque no la ves hasta que no la tocas, ¿no? Y bueno, entonces en ese proceso, cuando ya estaba en plan que había dormido en el local de una amiga, porque claro, familiarmente también fue un caos, es decir, todo el mundo es, ¿qué le pasa a la Eva? ¿Qué le pasa a la Eva? Bueno, entonces tuve momentos así delicados familiares y bueno, cuando ya estaba colgando de un hilo, me llamó un amigo con el que había hecho un rodaje de especialista de cine y me dijo, Eva, ¿qué haces? Y yo en plan, ni te lo puedes imaginar lo que hago. Y entonces me dijo, mira, que estoy en Alicante y que voy a hacer un curso de especialistas y tal, y oye, no te puedo pagar, me dijo, pero sí te puedo dar de comer y de dormir. Y pensé, pues esta es la mía. Y me fui para allá.
Entonces, la verdad que fue una experiencia muy, muy, muy bonita y bueno, vivimos mil aventuras, entre ellas una noche no pudimos, no teníamos dinero para dormir. O sea, era como la culminación de todas mis creencias. Era como, si sigues por ese camino, Eva, vas a acabar debajo de un puente. Pues no, acabé en la playa durmiendo, que fue una de las experiencias más alucinantes que he tenido y que he tenido me sale la suerte, pero no es la suerte, ¿no? He tenido bueno, lo que sea de vivir y bueno, y a partir de ahí, claro, es la red, ¿no? Fue la red, porque además me ocurrieron cosas que fue como, ostras, ¿no? Con lo que yo más conectaba, que era la naturaleza, de repente estaba ahí, justamente cuando no tenía nada, ¿no? Entonces era como una contradicción que obviamente eran mis creencias por un lado y quién era yo por otro. Y a partir de ahí todo empezó toqué la red. Y entonces a partir de ahí pues seguí, de hecho sigo hoy en día, de eso hace 12 años ya, y hoy en día sigo estando siempre donde quiero estar. Muchas gracias por compartir tu historia, porque es que esto, hablábamos antes de ejemplo, ¿verdad? Y esto es ejemplo. A mí me resuena mucho y porque yo también tuve esa experiencia de quedarme sin nada para darme cuenta de que ahí encontré la libertad, la llave de la libertad, la llave de la libertad. Y de verdad, cuando veo que estas historias hay que contarlas, de verdad, hay que contarlas porque hay tantas personas con esos miedos, con ese miedo y no te das cuenta de que cuando realmente te entregas, como tú dices, en la red, es que aparecen esas oportunidades. A mí me gusta mucho, yo soy muy fanática de la historia interminable. Entonces yo Mm. digo que viene Fuyus, ¿no? Fuyus aparece, o sea, es que aparece Fuyus cuando realmente estás alineada con tu verdad, pero tienes que estar alineada con tu verdad y para eso tienes que descubrir quién eres, ¿no? Y para descubrir quién eres, tienes que saber qué crees. Por eso este libro, por favor, qué importante es. ¿Y tú qué crees? Hasta que tú no sepas lo que crees, no vas a poder saber quién eres. Y si no sabes quién eres, no vas a poder vivir en esa coherencia y no vas a poder tener esa valentía, ¿no?, a desarrollar para decir, pues me entrego a lo que venga y me voy a permiso para experimentarme en esta autenticidad. Y aparece Fuyus, tío. Claro, es curioso, una anécdota que tú has dicho antes, cuando me quedé con todo me di cuenta de que era la libertad, es que en esa famosa playa que bueno, por la noche, claro, yo qué sé, yo nunca había dormido, de repente parecía que, yo qué sé, empecé a escuchar mucho ruido y muchas luces y yo no sabía qué pasaba. Te juro que tuve la sensación de que venían los extraterrestres a buscarme porque estaba medio soñando, era la máquina de que aplana la arena. La, ¿Sabes? Bueno, de noche es como todas las luces aquí. Bueno, me reí mucho, ¿no? Y por la mañana, al despertarme, yo hacía mucho tiempo que tenía ganas había conectado mucho con el sol, porque me había dedicado mucho tiempo a ir a la playa y tal, y de repente era como, ostras, yo quiero hacer nudismo, o sea, quiero ir a playas naturistas, yo me quiero bañar en pelotas y quiero tomar el sol en bolas. Siempre decía lo mismo, ¿no? Pero no lo había hecho. Y, y de repente, cuando abro los ojos, imagínate, ¿no? O sea, es el lugar más magnífico del mundo, es decir, una playa, una temperatura espectacular, Alicante, el sol saliendo enfrente de mi cara, o sea que, claro que es como siempre buscando lugares con vistas a la playa, era como, madre mía, ¿no? Entonces, de repente veo algo y me da la sensación de que veo a alguien desnudo y hago así, giro un poco más la cabeza y pone, porque atención, aquí en Cataluña no se llaman así, en Cataluña las playas se llaman naturistas y en sí, Alicante me giro y pone playa libre, qué que fuerte. Ay, me no encanta. sé si se llaman así las playas o realmente esa playa, yo que sé, le habían puesto playa libre, pero era como ¿sabes? ¿No? Esa sensación de decir, madre mía, ¿esto qué es? Claro, o sea, no, son todas esas cosas que en realidad pensabas que se te iba a hacer un agujero y te ibas a caer para abajo, ¿no? En plan de, Dios, el mundo se va a acabar y resulta que el mundo empieza cuando haces ese tipo de cosas, ¿no? Empieza ahí, Totalmente. claro, porque ya puedes tener todo eso que si está conseguido a base de no ser tú, no te va a servir de nada. De nada. De nada, no te sirve de De nada. nada, de nada. Todavía nos creemos que las cosas y la felicidad nos lo va a dar el conseguir cosas y de repente es lo que tú dices. Yo soy naturista, de hecho, yo tengo una multipropiedad en Estepona, en un recinto naturista,
y crío a mis hijas también en el naturismo. Y simplemente a mí me encanta ir allí a ponerme en pelotas, a tener muy poco de nada. Y es como mi retiro espiritual, 15 días al año. Ahí nos metimos en un apartamento todos a comunar, en pelotas todos. Ahí no hay marcas, ahí no puedes identificar a las personas por lo que lleve puesto, por lo que no lleva puesto, y vas a ser, ¿no? Y al final, cuando te das cuenta de que eres millonaria, cuando miras al cielo y te sientes en unidad y en conexión con el todo, dices, Dios mío, es que desde este lugar es que se puede, hay un empezar de nuevo, ¿no? Hay un empezar de verdad, de nuevo desde otro lugar completamente diferente. Que no estoy diciendo que todo el mundo se tenga que ir ahora a la playa a ponerse en pelota y a arruinarse, ¿sabes? Que por Claro que supuesto no, que no. claro que no, claro. Pero a lo que sea, atrévete, atrévete a lo que sea que realmente hay algo dentro de ti que tu alma te esté pidiendo, porque al final nuestra alma nos habla y la escuchamos. Lo que pasa es que no queremos escucharla, ¿no? No nos atrevemos, pero cuando notas ahí ese te resuena, entrégate, entrégate. Si es que viene Fuyus, es que yo soy muy pesada con esa expresión, pero es que el primer paso, por eso a mí me gusta la palabra confianza, porque me da la sensación de que tú pones una fianza, ¿no? Es como que tienes tú que ser el que dices, esto soy yo, esto es lo que siento y esto es lo que voy a hacer. Y me entrego. Y pase lo que pase, era lo que tenía que vivir porque mi alma me lo estaba pidiendo. Y si acaba un pelota en una playa creyendo que vienen a abducirme los extraterrestres, pues es que era lo que tenía que vivir y qué maravilla poder tener esa experiencia y luego poder compartirla con el resto del mundo para poder animar a las personas a que se den cuenta de que no pasa nada, ¿no? Y yo creo que ese es un mensaje súper, súper importante que hay que compartir con el mundo, que no pasa nada. O sea, que es muy difícil verbalizar lo que estoy Mm. sintiendo en este momento, pero yo creo que tú me entiendes, ¿verdad? Totalmente, totalmente, sí. Sí, sí, porque primera que eso es reprogramación, Total. o sea, de una calidad técnica espectacular, que es cuando realmente lo haces. Y segunda, ese no pasa nada, solamente se puede decir cuando lo has pasado. Es decir, eh, queremos que las personas quieren darse cuenta de que lo bonito de cuando lleguen a ese momento es que dirán, ostras, que mira, escuché a Nesita y a Eva hablar, coño, y es verdad, ¿sabes? Eso llega cuando la persona lo hace, simplemente que gracias a que cada vez más y más seres humanos se están despertando, cada vez hay más charlas como estas que no están preparadas, cada vez hay más autenticidad en el mundo. A mí me gusta poner el ejemplo de que cuando empezaron a ver aviones, pues si os acordáis, había una bolsa delante de los asientos porque las personas normalmente vomitaban y para eso estaba la bolsa. Ahora esa bolsa ya no está. ¿Sí? Es decir, queremos entender que como especie, cuando evolucionamos, evolucionamos en colectividad. Es decir, individuo significa el que es indivisible, en realidad. Entonces, en esa colectividad, por los primeros nos hemos encontrado con un extraterrestre, que como si nos vinieran a abducir, o da igual, o sin casa, o lo que sea, pero ahora ya no hace falta. Es decir, no es necesario nada de esto. Simplemente, si las personas se dan cuenta de que lo que han vivido es una programación y la cambian, van a poder ser mucho más felices con lo que hacen sin la necesidad de que les ocurra nada, ¿sí? Porque tampoco les va a ocurrir nada, porque en realidad lo que ocurre es lo que es. Y por eso creo que es tu frase de no pasa nada, quiere decir que está todo bien, ¿sí? Es Sí, decir, totalmente. O sea, me refiero claro que que no pasa nada en el sentido de que está todo bien. Sí, es que mejor no lo has podido describir. Sí, tal cual. Es claro, que claro, perdón, aún con las sensaciones en el momento de Dios mío, vienen los extraterrestres, hago esta broma, ¿eh? Pero, me oh Dios encanta. mío, yo qué sé, algo en plan, es que mi madre me va, no sé, me va a desterrar o yo qué sé, sí, o yo qué sé, o voy a perder lo que sea, ¿sí? Esa sensación es como, aún estando ahí, es como,
si esto es lo que quiere ocurrir para que yo pueda estar en paz conmigo misma, haga lo que haga, está bien, ¿sí? Estamos en una oportunidad de reinventarnos, ¿no? Y ese dar ese salto, ¿no? O, por ejemplo, eso, relaciones que no eres feliz en esa relación y de verdad que no eres feliz y es que no dejas y no acabas esa relación, es que lo quiero o es que tengo miedo, pero no quieres, deja la relación. Ahí es a cuando digo, no es que no pasa nada, es que está bien, es que está bien, es que vas a quitarte un lastre, vas a pasar por un proceso de duelo, pero te vas a quitar también ese lastre porque vas a sentir la paz interior de estar donde tienes que estar, aunque como bien dices, estés pues como yo también me vi con una maleta sin saber a dónde ir porque no tenía un pavo y lo que hice es alquilar mi casa a veraneantes para poder pagarme el mes siguiente. Y en ese momento estaba separada y mis hijas la tenía mi pareja y me fui y digo, a ver a dónde voy. Y bueno, hice mi aventura, me monté en mi 206 de 18 años y fui de ruta turística, ¿no? Como yo digo, pues conectando con personas y apareció Fuyu y hubo personas que me ayudaron y fue maravilloso, fue de las experiencias más maravillosas de desapego que he tenido en mi vida. Y vengo a contarte esto porque o sea, que tampoco la vida te tiene por qué llevar a ese extremo, aunque Eva y yo estemos aquí contando este tipo de situaciones. Que pase lo que pase, no te va a pasar nada que no estés capacitada para afrontar. Es más, es lo que necesitas para evolucionar. Y ya sea como en este momento, ¿no? De tanto miedo que hay de muchas personas que van a perder su trabajo porque estamos en plena evolución. Y es cierto, es que hay muchos trabajos que van a dejar de ser útiles de aquí a unos años. No, o sea, no es que no pase nada. Joder, lo vas a pasar mal, claro que sí, adaptarse no es fácil, pero es una oportunidad de reinventarte, de a lo mejor descubrir que llevas quejándote de tu trabajo y de tu jefe durante 15 años y ahora vas a tener la oportunidad de sacar tus talentos, de reinventarte, de encontraros otras oportunidades. Estamos realmente en un momento de oportunidad. Detrás de todo ese miedo hay oportunidad, ¿verdad? Claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Y de hecho, creo que la clave está en cómo vivimos las cosas que nos ocurren. Porque es muy típico eso de, yo qué sé, quiero ser millonaria, ¿no? Por poner un ejemplo de estos que decimos siempre que la gente cree que le salva el dinero, luego tiene el dinero y vuelve otra vez a volver a encontrar sus patrones de quererse a sí misma, pase con lo que pase, y vamos a ponerlo de ejemplo. Y de repente le echan del trabajo, ¿no? Y te dice, oye, esta técnica que usas no vale. Y dices, ¿te ibas a hacer millonario en tu trabajo? No. Entonces, habrá que hacer ciertas cosas. O sea, ¿de dónde hemos sacado esa? Eso es programación otra vez. ¿De dónde hemos sacado ese mindset de el fast food? ¿Sí? O sea, esa idea mental de que todo pasa así, que habrán cosas que pasarán así. Que yo sepa, si llevo 32 años maltratándome, levantándome cada día para ir a un lugar que no quiero ir, 32 años, da igual, 15, 5, 2, 60, necesitaré un proceso no, el ordenador a la que le empiezas a pedir que elimine el virus, se tira allí no sé cuántas horas buscando y limpiando, buscando y limpiando. Entonces, se tratará de, antes de que ocurra todo eso, poder estar en paz, pase lo que pase. Poder estar en paz, aunque tengas o no tengas coche. Poder estar en paz, tengas un SEAT o tengas un Ferrari. Estar en paz, te quiera tu madre o no te quiera tu madre, ¿sí? O sea, todo tipo de... Se trata de encontrar ese estado de paz, de fertilidad, que es felicidad, ¿sí? Aunque la hayan querido asociar siempre a alegría. No, no es así, es ser natural simplemente, ¿sí? Entonces, cuando realmente hacemos eso, ya está, ya tienes las bases, ya tienes el fundamento otra vez. El fundamento que hubiera venido bien que de pequeña te hubieran respetado y mantenido para que tu vida hubiera sido como de fundamento, ir creando, ir evolucionando, y no ha sido así, no tenías fundamentos, los estás creando ahora. Entonces es importante tener esos fundamentos, si no, lo que construyas se va a venir abajo, ¿sí? Porque lo estás construyendo creyendo que eso te va a dar algo, y eso es una programación, otra vez. Entonces, pues todo ese proceso se trata de vivirlo, y además has dicho algo clave que a mí también me ocurrió y a todas las personas que yo conozco, todos los seres humanos que han hecho un cambio, siempre les han ocurrido. Y es que las mejores cosas de la vida ocurren en momentos en los que
no sabe lo que va a ocurrir y además donde estás abierta en canal, por decirlo así. Es decir, que tu vulnerabilidad está ahí contigo, ¿sí? Esa vulnerabilidad que han intentado ponernos capas y capas y capas para que no la mostremos. Cuando te muestras todo lo vulnerable que eres, pasan las mejores cosas del mundo, ¿sí? Y mira este detalle hay muchas mujeres que me dicen, de hecho, recuerdo una en concreto, en una conversación que me decía, bueno, al menos, después de una conversación me dice, al menos puedo decir que todo lo que tengo lo he conseguido sola. Porque fíjate que uno de los valores que la sociedad nos da, o nos vende, porque no son reales, uno de esos valores es, has de conseguirlo tú sola. ¿Sí? Por tanto, cortan todas las relaciones que como no lo han conseguido, ahora las están cortando a tope ya, las relaciones humanas, o sea, se han inventado este concepto del distanciamiento social, la gente se lo ha creído, eso de social no tiene nada, ¿sí? Porque intentan cortar e intentan venderte que si lo haces todo tú sola, eso es como algo a admirar. Y realmente me acuerdo que me la quedé mirando y le dije, qué pena, ¿no? Es decir, si realmente te quedas sin nada y no tienes alguien que te pueda ofrecer, me da igual, el suelo de su casa, ya no digo que tenga una, sí, el suelo de su casa durante una semana y luego tengas a otra y puedes ir rotando de semana en semana, déjalo todo. Es decir, déjalo todo porque no has entendido nada de la vida. Porque o bien has hecho un papel que ha hecho que realmente no estés hayas atraído a un montón de personas que en realidad no te quieren a ti por lo que eres, sino te quieren por lo que has hecho ver que eres, ¿sí? O bien realmente has ido apartando a un montón de seres, que es la importancia real de la vida, las que hemos vivido experiencias así, sabemos que lo más importante de mi vida son los seres humanos con quien comparto mi vida. Sí, sabiendo que si yo me quedo sin nada otra vez, sí, que ya me ha pasado, después de esa también me ha pasado, ya lo escribiremos en otro libro, si me quedo sin nada otra vez, ya sé que no me va a faltar nada, porque ya sé que formo parte de este universo y de esta familia de seres humanos en los que cuando sientes esa conexión, todo se va dando. Entonces, si Tal cual. realmente no tienes un lugar donde ir, olvídate de tener la mejor empresa del mundo, ¿sí? Porque eres muy pobre entonces, ¿sí? O sea, la riqueza verdadera es esa, ¿sabes? Es haber sido tú misma, mantenerte siendo tú misma y que el amor que estés compartiendo con los seres con los que estás, me da igual si es uno, dos, tres o cuatro, ¿sí? O 40, no importa. Pero eso es auténtico otra vez. Y para hacer eso necesitas ser auténtica tú y quererte cuando eres auténtica. Porque, ojo, yo hago muchas cosas a veces que yo misma me digo, uy, no. Entonces, claro, me quiero igualmente. Yo no estoy diciendo hacerlo todo de forma perfecta, ¿sí? Estoy hablando de autenticidad y de las cosas más importantes de la vida. Mi verdadera riqueza es mi autoconocimiento, mi experiencia de vida y los seres humanos que tengo a mi alrededor, las relaciones que tengo con las personas. El resto va y viene. Totalmente, totalmente conectamos en ese tipo de sentir. Y la verdad que es maravilloso. Y sí que vuelvo a reiterar en que no es necesario tener que, lo digo porque a mí se me viene a la cabeza decir, pues claro, habrá mujeres que nos escucharán y dirán, pero es que entonces si yo cumplo, tomo mis decisiones y me atrevo, a lo mejor me voy a ver como Nesita o me voy a ver como Eva. Es que no, es que cada persona tiene su proceso y cada una persona tiene que vivir sus propias experiencias. Pero a mí hay una creencia que sí que he elegido porque me ayuda mucho, que es la de que en la vida no te va a pasar algo que tu alma no esté preparada para afrontar. Y a mí me apoya esa creencia. Es una de las creencias de mesita de noche, ¿no? Entonces, cada vez que voy a tomar alguna decisión o cada vez que voy a hacer algún cambio, porque yo también me permito vivir en autenticidad y, consecuentemente, a veces he hecho cosas muy juzgadas por la sociedad, como separarme de mis hijas un tiempo porque he querido emprender, como, bueno, cosas que han sido enjuiciadas, ¿no? Pero vamos cambiando y todos son momentos. No es que yo soy así, no. Es que tú en un momento de tu vida puedes tener una escala de valores y sentir de una determinada manera y luego dentro de X tiempo tu experiencia, tu momento, tu otra cosa, pues te lleva a sentir
y actuar de otra manera, ¿no? Porque tus propias experiencias te van haciendo también de camino. Pero pase lo que pase, si tú vas a tomar una decisión porque tú sientes que vas en coherencia con tus valores, si tienes una creencia que te está apoyando de este tipo, a mí por lo menos, lo digo como han estado pidiendo recursos, digo, bueno, te voy a dar un recurso que a mí por lo menos me ayuda. Es coger este tipo de creencias de que sí, de que tome la decisión que tome, es, no hay una equivocación. El concepto de equivocación no existe, porque lo que no conozco es el resultado. Y con mi capacidad y conciencia que tengo en este momento, yo siento que he de tomar o he de hacer esto. Si la consecuencia es negativa, pues me habrá salido de aprendizaje y la vida también te tiene que enseñar lo que no. La vida también te tiene que enseñar lo que no. Y si es que, y mi alma estará preparada para afrontar y aprender y trascender esa situación. Y si es que sí, bueno, pues es que era por ahí. No sé, como estaban pidiendo por ahí recursos a mí y estábamos hablando de creencias, quería dar para que por lo menos esta persona se vaya con un poco de, con un recurso, ¿no? Sí, podemos darle otro, que es Venga, escucharnos. Claro, cuando empezamos a escucharnos, las palabras son un reflejo de lo que pensamos y lo que pensamos son creencias. Por tanto, podemos darnos cuenta de qué creencias tenemos y el mecanismo funciona al revés. Si yo empiezo a decir otras cosas, también creo otras cosas, ¿sí? Y entre decirlas y pensarlas, queremos procesarlas también. Es decir, porque aunque nos hayan educado como loros en las escuelas, porque fíjate que seres tan inteligentes como nosotros y todo está enseñado a base de repetición, que dices tú, pues no entiendo muy bien, pero bueno, sus planes tienen ellos. No es un tema de repetir, 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 porque eso ya vemos lo que es para sacarlo en un examen luego y que te pongan una nota y una calificación impresionante. Y entonces, si procesas lo que sea que estés pensando, yo lo utilicé como herramienta, escucharme la primera, darme cuenta de que eran mis pensamientos y luego un filtro. El filtro es, ¿esto es mío? La mayoría de veces, cuando empiezas a cambiar, la respuesta es, no, no es mío. No es mío. Yo lo he copiado, lo voy repitiendo, no es mío. Ok, fuera, ¿qué es mío? Y averigua qué es lo que sea tuyo. ¿Sí? Es muy importante esto porque yo me acuerdo, un ejemplo fácil, yo era adicta al café. Es decir, bebía, no sé, me podía beber no sé cuántos cafés, era de las que bebía café antes de irme a dormir. Y yo, en todo este proceso del cómo, que es el autoconocimiento, no solamente está en lo que digo, obviamente está en lo que hago, ¿sí? En lo que digo, en lo que hago y en lo que pienso. Pues yo, todas las cosas que hacía, al principio parecía un poco loca y todo. Bueno, sigo pareciendo un poco loca. En aquel momento un poco más. Porque, claro, casi todas las cosas que hacía no eran mías, estaban copiadas. Y de repente me acuerdo de la sensación de, ¿pero a mí realmente el café me gusta? ¿Sí? Parece una tontería. Y no es ninguna tontería, no he vuelto a tomar café. Más, nunca más. Sí, pero realmente porque no me ha apetecido, porque me he dado cuenta de que en algún momento, luego la vida te lo muestra y es muy bonito, ¿no? Te das cuenta de que de repente la hija de una amiga tiene 14 años y ya ve que los demás toman café cuando termina y de repente tomar café para ella es una manera como de ser mayor, ¿no? Y yo muchas de las cosas que hice en mi vida las hice para ser mayor, ¿no? Para parecer mayor. Y entonces, claro, a mucha gente que le puede gustar, porque conozco gente que le encanta el café, y no fue mi caso, ¿sí? De repente era como, es que no, esto no tiene nada que ver conmigo. Entonces, yo me imagino mi sistema, que llevaba años y años y años tomando una cosa que realmente no la tomaba porque yo quería, sino era una cuestión de haber copiado y no haberle puesto, palabra clave otra vez, un como, conciencia. Cuando tú le pones conciencia a las cosas, estás dándote cuenta de lo que haces. Y eso es clave. Si lo haces con las palabras, lo haces con lo que piensas y lo haces con lo que haces, de repente puedes ir empezando a elegir qué tiene más que ver contigo y qué tiene más que ver con tu programación. Y cuando sea tu momento, elegir cada vez más, ¿sí? Cuando empiezas a hacer eso, te das cuenta de que la mayoría de cosas son de tu programación. Y de repente, ay, Miranda, esto sí que es mío. Y ya tienes una. Y llega un momento que vas hacia el otro lado. Y luego al final se equilibra porque
hay mucha información también que viene repitiendo y que puede tener que ver contigo también, ¿sí? Y eso es un proceso es una aventura hacer eso. Es la aventura. Totalmente. Voy a decir algo que me parece, es que viene al caso y es gracioso, porque, bueno, yo como madre, a veces, pues, mi padre se apodera de mí, claro. Algo que yo llevo además, todo lo que yo he ido quejándome de mi padre, pues a veces se apodera. Entonces yo, en ese cuestionamiento, yo lo que digo es que me hago exorcismo, de broma. O sea, yo juego con Sí. todo eso porque yo soy muy juguetona y yo juego con todo, ¿no? Entonces cada vez que me hago ese proceso de darme cuenta en mi cabeza para hacer la gracia, pues entonces me voy a la cocina, cojo un poquito de sal y digo, fuera, 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 fuera. Parecerá Mm, una tontería, mm. pero es una manera de yo identificar que no soy yo realmente, no soy yo quien está actuando en ese momento de la manera que es coherente con mis valores, de la manera que yo quiero y que, claro, estoy programada de actuar con... Es que se me pone hasta la voz, o sea, es que he llegado a Es una pasada. sorprenderme hasta que digo, ¿esto qué es? Es que como si el espíritu de mi padre se me hubiese metido dentro, ¿sabes? Entonces, claro, ya cuando me di cuenta digo, ¡hala! Venga, y cojo y hago la gracia y cojo y digo, venga, chu, chu, fuera. Y son nada, era una broma, ¿no? Pero Y es buenísimo. O sea, en realidad es tu propio ritual para hacer algo, porque además eso que has dicho, hay muchísimas personas que siguen ese patrón de padre o de madre y no se dan ni cuenta. Claro, luego tienen, no sé, eso normalmente se ve más cuando tienes una relación íntima con alguien, ¿no? Que de repente, creo que un día estaba en la playa y había una pareja con una nevera y iba sacando, el chico iba sacando cosas, sacaba algo y se comía. Y al final ella le dice, oye, ¿vas a parar ya o qué? Y él le dice, tía, pareces mi madre, ¿no? Claro, que no era mi madre, probablemente era la suya, porque estaba haciendo un patrón. Entonces empezamos a ver, ostras, y lo que dices de la voz no es ninguna tontería, porque somos seres programables. Y totalmente, como nos programan lo de la voz, ojo, es muy importante que realmente hasta el tono, ¿sabes? A veces total, total. dices algo y dices, madre mía, ¿de dónde ha salido esto? Y te das cuenta de que es una copia. De hecho, con los niños, si te fijas en ellos, te das cuenta de que están copiando cosas de una manera espectacular. Y esa copia que tienen es algo natural que ellos hacen, ¿sí? Entonces falta qué referente tienen, ¿sí? Y normalmente, si te fijas, lo que de verdad sale es lo que han copiado, ¿sí? Lo que se repite, se repite, se repite, depende de la edad a la que se lo han inculcado, luego pueden ser auténticos rebeldes. Y los de los primeros años de vida realmente, lo has dicho así, y parece, o sea, parece realmente que te posea. Sí, yo hago broma a veces Total. con mis amigos y le digo yo que es el nombre de su madre, y luego le digo el nombre de mi amigo, sal de ahí, ¿no? Le hago en Sí, plan de sí. broma. Entonces, claro, hacer eso, es decir, jugar de esa manera, que son los propios rituales, puede ir muy bien, ¿sí? Porque si no, puedes caer en la misma cosa que caía esa persona que hacía eso, ¿sí? Da igual, ¿no? El Sí, patrón que porque, sea, soy mala, ¿sí? Soy mala, mira, otra vez estás igual, ¿no? Todo ese boom, cuando entras en eso es copia también, ¿eh? sí, sí, Entonces, es en copia lugar de entrar total. en eso, cortas, como tú estás diciendo, magnífico. Sí, sobre todo porque, claro, porque cuando tú tratas de educar a tus hijos con conciencia y todo va guay, pues como que vale, que bien, pero en el momento que a lo mejor pasa cualquier situación que te conecta con rabia o con tu propia herida emocional, pues ahí es cuando aparece la posesión, ¿no? Y entonces, wow, date cuenta de eso porque digo, fuera, fuera, porque esta y no digo que sea fácil, ¿eh? Porque de verdad que yo he tenido momentos que lo de la sal me lo he echado ya cuando la había liado parda, ¿sabes? Pero sí que parecerá una tontería, pero sí que te ayuda, porque hay que ser, como tú bien has dicho, una palabra, la palabra clave de muy consciente, de decir, es que esto no soy yo, esto es una programación, esto es una posesión, yo no quiero criar a mis hijas desde este lugar. Aunque a nivel inconsciente aparezca cuando me dé con mi propia herida emocional, pero qué guay poder tener la conciencia de darme cuenta de esto y hacer que ellas, cuando sean mayores, pues a lo mejor si no ha llegado a corregirlo del todo, pero ya ha habido un cambio. Ya por lo menos probablemente mis hijas
lo del ritual lo saben y a lo mejor cuando sean mayores y no sean ellas mismas, pues echarán sal y dirán, esta no soy yo. Y poco a poco, pues vas sintiendo que vas aportando un poco de evolución también al mundo, porque a mí otra palabra clave que a mí me gusta mucho y da mucho sentido a mi vida es el legado, ¿no? Y no hablo solo de escribir libros, hablo de la huella que tú vas dejando con tu propia evolución, ¿no? Claro, claro, y tus hijas seguramente lo que más se quedarán de eso es que es una cosa con la que yo no nací, con la que yo no crecí ni en broma, es, ostras, mi madre se equivoca y lo reconoce y Total. cambia. Entonces ya tiene el patrón del cambio, ¿sí? El caso no es modelar exactamente lo que hace, sino que ellas mismas se den cuenta de que, pues, puede decir, oye, lo siento, pues me acaba de salir el patrón del abuelo y oye, lo siento, no, no era lo que quería hacer. Entonces, Y no desde la es, justificación. Perdona que te interrumpa, porque también podía decir, es que yo, perdona, lo siento, pero es que yo actúo así porque a mí me educaron así, porque eso también se ve mucho. Es que no es justificación, es que puedes cambiar. Perdón, que te he no, no interrumpido. está bien, está Te bien. he Y bueno, interrumpido. y toda la información que se dé a cualquier ser humano, sea niño, niña, adulto, adulta, que se dé desde el corazón, ya está, ¿sabes? Cuando se da desde el ego, es cuando las cosas no funcionan. Y creo que esa es lo que queremos aprender a distinguir, qué cosas estamos haciendo desde el ego y qué cosas estamos haciendo desde el corazón. Y yo sé que todas las personas lo saben, si son sinceras consigo misma. Por tanto, necesitamos durante una temporada ralentizar un poco lo que hacemos, lo que pensamos. Por eso es tan importante también la famosa meditación, ¿no? En el sentido de que no hace falta que hagamos de Budas sino que simplemente una vez leí que la verdadera insatisfacción del ser humano viene de su imposibilidad de estar en una habitación solo en silencio, ¿no? Entonces, simplemente un tiempo al día, pues entrenarte porque tu mente está entrenada para, para estar todo el rato funcionando. Entonces, entrenarte para dejar pasar los pensamientos. Los pensamientos no somos nosotras. Si estás tan identificada con tu pensamiento, entonces, ¿quién está pensando lo que está pensando? Allí hay dos. Entonces, el ser no es su pensamiento, el pensamiento es el programa. Entonces, aprende a observarlos, de dónde vienen, este me gusta, este no, ¿sí? Un espacio cada día, da igual, o cada 2 días, o cuando quieras, ¿sí? Y creo que es importante es como cuando quieres entrenar cualquier músculo del cuerpo, ¿no? Si yo, pues levanto igual que, yo que sé, hago el ejercicio que sea o hago abdominales, pues a la mente le pasa igual. La mente que va loca es una mente que está entrenada para ir loca. Entrénala para estar en calma, porque además la potencia que tenemos a nivel eh, mental, espiritual y física es enorme. ¿Sí? Toda esa programación nos está como, sabes que a mí me gustan las motos, soy una aficionada de las motos y Sí, lo toda sé. la potencia de las motos cuando vas en los circuitos para pasar por la parte que se llama el pit lane, que es la parte como donde están todos los equipos y toda la gente, cuando entras en esa parte, yo qué sé, si la moto puede tener 200 caballos, ¿vale? Y le has de dar un botón porque directamente reduce la potencia de la moto y por mucho gas que le abras a la moto, nunca pasa de 30 kilómetros por hora, que es la velocidad, por mucho que le abras, aunque los tenga. ¿Sí? Pues nosotros somos igual, tenemos ese botoncito puesto, porque nos han puesto ese botoncito. ¿Sí? De pequeña nos han dicho cómo hay que ser y si haces esto no te va a salir bien y todo, y si sigues siendo tan buena te van a tomar el pelo y entonces tú vas ahí intentando, ¡pum!, botón puesto. Tengo 200 caballos encima y por mucho gas que abra, solo me salen 30, ¿sí? Solo puedo correr 30. Entonces, ¿qué está pasando? Es un botón, ¿sí? Y el botón es la programación, porque los 200 caballos están ahí. Entonces, me he de dar cuenta con lo que digo, con lo que pienso y con lo que hago, que tengo 200 caballos y que solo estoy utilizando 30 porque me dijeron que iba a tener una vida magnífica si estaba calladita. O sea, necesita que yo me encontré una vez escribiendo en mi blog diciéndome a mí misma, hostia, Eva, a ver si de tantos artículos que cuelgas, a ver si van a pensar que eres una pesada, ¿no? Y dije, Dios, ¿esto de dónde sale?
Claro, y cuando era pequeña, no seas pesada, no seas pesada, no seas pesada. Y eso está ahí, ahí. Y para verlo hay que, o al menos en mi experiencia, es importante parar. Si tú vas a una velocidad muy alta, no ves. ¿Sí? Si bajas la velocidad, te va a ser más fácil ver. Es momento de ver. Ya correrás luego cuando tengas los 200 caballos. ¿Sí? Pero quieres ver, quieres darte cuenta de qué es lo que estás haciendo constantemente, a cada instante. ¿Sí? Que tus gestos, lo que tomas, lo que vistes, ¿sabes? El color que vistes. Yo iba de luto todo el día, ¿sí? Todo el día negro, gris, blanco. Bueno, blanco no sería luto, pero ya me entiendes, ¿sí? Siempre, y de repente, pero, no tengo nada negro, porque yo me di cuenta de que estaba haciendo algo, estaba usando un color porque la sociedad me decía el color que se tenía que usar, ¿sabes? Entonces, me parece que hay faena de sobras, quiero decir, hemos contado, creo que he visto un mensaje también que ponía lo de, que se trata de no dramatizar y tomar acción, claro, y hasta de divertirte, porque la escena que estás contando, que claro, lo que tú decías, hasta darme cuenta de que era el patrón de mi padre o lo que sea, hasta ese momento han pasado muchas cosas. Y cuando ya lo sé, me río de mí, en el sentido de, madre mía, yo a veces digo, ¿y esto? ¿De dónde sale esto? ¿Sí? Hago la broma de, Dios mío, ¿yo he dicho esto? Sí, entonces, claro, queremos ahí amarnos mucho, digamos lo que digamos, nos parezcamos a nuestro padre o a quien sea, hay que amarse muchísimo. Sí, el amor es la respuesta y amarse tampoco es, o sea, cuando hablo muchas veces también amarse es conformarse, es resignarse, es que no va por ahí, es que amarse significa comprendernos desde la aceptación de nuestra humanidad. Y eso implica una oportunidad de aprendizaje. Aceptarse no es como muchas personas lo sienten de manera egoica, que es pues que yo soy así, como yo soy así, pues punto, ¿no? A mí ya me tiene que aguantar quien sea, ¿no? Yo tengo un familiar que tiene un trastorno bipolar y cuando entra en un periodo de euforia, pues entra en ese patrón, ¿no? De aquí yo soy así y los demás quien me aguante, quien me tenga que aguantar y ya, ¿no? Y es porque yo me amo, ¿no? Y yo me amo así. Digo, bueno, pero realmente la consecuencia de el amor que tú te estás dando realmente te está llevando a sentirte bien contigo misma, porque al final te das cuenta que cuando tú te amas y eres, como se dice en mi tierra, buena gente, es que ser bueno y buena gente con los demás lo haces también por ti porque te hace sentir súper bien. Entonces ya te liberas de esa energía de que los demás es que me tienen que dar, los demás me tienen que salvar porque yo me siento con el derecho de exigir. No, 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 no. Es que te amas, amas tus luces y tus sombras, acepta tu humanidad, comprendes que haces lo mejor que sabes con la capacidad y conciencia que tienes en cada momento, tratas de dar lo mejor de ti, de ser buena gente con el mundo y al final eso te hace que muchas personas sepan valorarlo y vayan a vibrar contigo en esa energía y vas a disfrutar de una vida súper guay con ese tipo de personas y aceptar que hay otras muchas personas que no, ni lo van a entender ni te van a valorar nunca. Tú misma has dicho lo de pesada. A mí me pasaba igual, a mí siempre he tenido el qué pesada eres, porque siempre me han gustado los temas místicos, porque siempre hablo, siempre no, muchísimas veces hablo de temas súper profundos, es como hablo mucho, entonces es esa coletilla, ¿no? De qué pesada eres, qué pesada eres, qué pesada eres. Y sin embargo, ¿quién me iba a decir a mí que me iba a dedicar y que me iba a ganar muy bien la vida ayudando a muchas personas precisamente por esa pesada, ¿no? Que era, ¿no? O sea, es un poco paradójico, ¿no? Quiero decir con esto que quizás detrás de todo lo que una persona se juzga como negativo, puede ser que precisamente esté su mayor fortaleza, ¿no? Y lo que pasa es que no lo sabe desde el lugar que está. Es muy probable que ocurra eso. De hecho, probablemente esa potencia que tenía cuando era niña es la que han ido tapando para convertirse en una buena ciudadana, ¿no? O en una buena lo que sea. Entonces, cuando sale eso, yo tengo mi hermana, que la he visto ahí también. Hola, hermana. Eh, mi hermana es una genia, o sea, es de esas personas hipercreativas capaces de convertir cualquier cosa en algo, ¿sabes? Yo siempre le digo, es que lo pintas todo, ¿sabes? Siempre. Y ella de pequeña, claro, las personas
o los seres que tienen ese tipo de mente creativo, pues su creatividad está en lo que es creativo, lo demás les importa un bledo, es decir, si tiran algo, si, sí, normalmente las personas con esas cualidades, pues yo qué sé, pues se les caen las cosas, pero porque no tienen ningún tipo de atención en eso y les da igual en realidad, porque las cosas se caen y se recogen, ¿sabes? No, no es tan grave. Y a ella de pequeña siempre la machacaban con eso, ¿sabes? En plan de, es que no tienes cuidado, es que siempre haces no sé qué, es que, ¿sabes? Y ella cuando después de mucho autoconocimiento, es cuando se ha dado cuenta de que eso que estaban frenando es exactamente ella, su potencialidad, es cuando la está desarrollando, ¿sí? Porque por eso es un truco. A la que te des cuenta que te estás diciendo algo que te decían, ¿sí? Porque claro, hay un montón de hecho, el ser humano en sí es artista en muchas cosas, ¿sí? Pintar, escribir, tocar instrumentos. Y fíjate la sociedad en la que vivimos, todas esas artes, ¿sí? La parte derecha el hemisferio derecho del cerebro está totalmente castrado también. Quiere decir que cuando la niña se ponía a pintar la pared, le venían y le echaban una bronca, ¿sabes? Y dejó de pintar paredes, ponte a pintar paredes, ¿sí? O ponte a pon una mesa allí y haz lo que te dé la gana, escribe todo. Sí, o sea, haz todo aquello que realmente te estaban frenando. ¿Por qué? Pues porque tu desarrollo esencial, natural, poderoso está ahí y ha estado programado, le han ido poniendo programas encima para que sé buena. O sea, la peor programación de los niños y de las niñas es sé bueno, pórtate bien. Claro, ¿qué tendrá que ver portarse bien con no pintar una pared? Por el amor de Dios, ponle una pared al niño, luego la pintas y ya está. O sea, quiero decir, esa asociación que se hace es muy peligrosa porque realmente las niñas y los niños dependen de los padres. Por tanto, llega un momento que dice, uy, si hago esto, mi madre se va a enfadar. Si mi madre se enfada, sí, y realmente vamos asociando cómo hay que ser y nos volvemos grises al final, totalmente grises, no sabemos ni quién somos. Fíjate, ¿yo qué hago? ¿Sí? Muchas personas se preguntan, es que no sé qué hacer, no sé qué me gusta, dicen muchas personas, ¿sí? Pues un truco es darte cuenta de todo aquello que tú misma no te estás evitando hacer, porque la programación ha hecho que entierres eso, ¿sí? Lo cubras con cosas, con el portarse bien y tira del hilo. Y darse permiso a equivocarse, que no pasa nada por equivocarse. Lo del tema que has dicho de que no sabes ni lo que te gusta. Yo me recuerdo el tiempo que estuve separada, cuando yo me separé, yo cuando tenía que hacer la comida para mí, yo no sabía lo que a mí me gusta, porque llevaba tantos años cocinando para los demás, porque llevaba con pareja muchísimos años, mi niña, todo, que cuando yo me quedaba sola en casa, yo decía, quiero comer. Y no aparecía respuesta. Yo no sabía si me gustaban los macarrones o no, o qué color me gusta. Yo no sabía, yo descubrí qué color me gusta porque me daba cuenta que abría mi armario y era todo rosa, pero tú a mí me preguntabas cuál era tu color favorito y yo no es que no era capaz de identificar ni de qué color quería pintar mi propia pared. Fíjate hasta qué punto Claro. podemos llegar a vivir programados e inconscientemente programados hasta el punto de que vamos robotizados. Pero claro, vivimos en una sociedad que nos lleva a eso. Y gracias a Dios estamos, como tú bien has dicho antes, cada vez despertando más y ha llegado un momento para mí, el otro día también lo hablaba hice un directo con Marta Salvat, que a mí me encanta, he hecho varios cursos de transgeneracional con ella, porque claro, ya no hablamos de mi programación de mi padre, sino de la programación de mi padre, de mi padre, de mi padre y de mi padre, y que son muchos ancestros los que están ahí, que seguimos repitiendo esos patrones. Y, ya se me ha ido la olla de lo que estaba diciendo. Lo de la comida, decías, lo de que no sabías el color que te gustaba, que abrías el armario y lo veías todo rosa, pero que tú no sabías que... Sí, pero no recuerdo ahora por qué estaba diciendo, no recuerdo ya, como hablo tanto se me ha ido. Pero bueno, básicamente que al final esos patrones se van repitiendo y que tenemos la oportunidad de ir modificando todo eso y que también cuando lo hacemos también vamos liberando, pues vamos evolucionando. Ya sé lo que te iba a decir, Me me ha venido. equivoqué, lo de me No, equivoqué, ¿no? no, que es momento de espiritualizar nuestra existencia. Y te digo, ¿vale? Es decir, que
la mentalidad que hemos ido teniendo durante generaciones y generaciones ha sido muy, muy, muy racional, apegada incluso a religiones, etcétera, etcétera, que no deja de ser doctrinas y programación, pero que realmente cuando tú te plantas en una experiencia como toda la que tú has dicho antes, de quedarte en pelota en la playa, de sentir el sol que te brilla y que al final toda esa conexión con el todo te lleva a darle a la vida un entendimiento más consciente. Y a eso me refiero con el proceso como de espiritualizar, que la vida ya no es la mente, es a otro nivel. No sé si me estoy sabiendo explicar, Sí, porque aparte estoy con las reglas totalmente. y es que me cuestan hasta, cuando estoy con las reglas, que las palabras que casi ni me fluyen. Pues menos mal que no Menos te mal fluyen, llevamos aquí. porque bueno, yo lo he entendido perfectamente, no sé, no sé la gente que dice, las personas los seres humanos que dicen, y se entiende perfectamente, es decir, es un momento de espiritualidad, es decir, llevamos años que la religión se ha querido adueñar se ha metido en medio de la relación entre el ser humano y Dios, da igual, universo o ser superior, que cada uno le llame como quiera, se ha adueñado de eso, se ha metido en medio, ha dicho, ¿quieres hacer lo que yo te digo para tú poder conectar con Dios? Perdona. Claro, y a eso le han llamado, de hecho, la palabra religión viene de religare, que es volver a atar, ¿sí? Es decir, o sea, si todos los seres humanos somos iguales, ¿por qué yo no puedo conectar con Dios, universo, ser superior directamente y me de poner, te has de poner tú en medio y yo he de hacer lo que tú digas? Y eso se ha confundido, es decir, no es extraño que el mundo esté ahora como está, porque eso es muy grave, porque se han hecho Muy cosas grave. muy graves y se siguen haciendo cosas muy graves. De hecho, en mi opinión, este momento está sirviendo para descubrir un montón de cosas que la mayoría de seres no saben y se van a sorprender, en el sentido de que no te puedes meter entre medio de un ser humano y de Dios porque por muchas razones. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, hay que dejar la religión, el dogmatismo, el adoctrinamiento y hay que conectar con la espiritualidad, que tiene que ver con el espíritu y que básicamente se hace inspirando, ¿no? De inspirar viene de dejar al espíritu entrar, ¿no? Y en esta vida pues lo vas dejando entrar y vas conectando y vas conectando y es muy importante eso que has dicho, sí, salir de la mente y entrar en el espíritu es importantísimo para todo. Ahí para mí es donde está, por eso mi icono siempre es una mariposa, es una butterfly, porque para mí de ahí es la transformación. A mí ese tótem de un ser que se encierra en sí mismo, ¿no? Para hacer un proceso de estar en ese cuartito, ¿no? Como tú bien dijiste al principio, encerradita contigo misma, tú sola, y de repente pues salir hecho otro ser diferente, más alegre, más vital, más divertido, más colorido, ¿no? Y me encanta, ¿no? O sea, esa metáfora, no sé si es una metáfora, un símil o tú de palabras entiendes mucho más que yo. Pero a lo que voy es que si pudiera dar un consejo, tip, recurso a la hora de hacer un cambio en cuanto a las creencias, es que de verdad sean creencias asociadas a algo que esté mucho más allá de lo que nos enseñaron, porque lo que nos enseñaron estaba totalmente dogmatizado hacia unos patrones puramente mentales. Y yo siento que la evolución del ser humano y la felicidad del ser humano está precisamente en salir de ahí, en ese proceso de metamorfosis hacia un entendimiento más consciente y más elevado. No sé si tú eso lo compartes Totalmente, sí, sí, conmigo. totalmente, sí, sí, sí. De hecho, aparte, la propia palabra crisis, por ejemplo, crisis viene Me de encanta lo tuyo con las palabras. de- Me encanta. viene de crisálida, ¿no? Y la crisálida es aquello que hay antes de que haya una transformación, por tanto, al inicio de la conversación, es decir, las crisis son muy importantes, se quiere vivir, de hecho, crisis y Cristo es de la misma raíz también, o sea, es importante tener ese proceso de estar con una misma y transformarnos y evolucionar. Estoy totalmente de acuerdo, me encanta.
Me encanta, Eva, me quedaría hablando contigo infinito. Me encanta hablar contigo. He echado de menos un café, una musiquita de fondo y un ambiente así súper guay. Ojalá en algún momento eso pueda suceder, porque es un placer, de verdad, Claro hablar que contigo. sucederá. Sucederá, mi niña, Sí, seguro. Y voy a colgar porque mi deber de madre ya ha tenido a mi hija por ahí se oye. diciéndome, mamá. Se Bien ha oído. hecho. Muchas Gracias, gracias. Gracias un a ti. placer, un Gracias por placer. todo. Ha sido un placer y gracias a todas los Lo van a seres ver, humanos que están ahí. lo van a ver muchísimas personas, ya te dejaré el enlace y lo voy a mandar a toda mi lista porque les vas a ayudar un montón con toda tu sabiduría que tienes desde esa preciosa transformación, porque eres una pedazo de valiente mariposa, tú también, preciosa, Solo soy un reflejo. bonita. Chao, Nesita. Muchísimas Chao. gracias. A ti, Gracias. Un bonita. abrazo. Un Chao. abrazo. Chao, mi amor.